Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme en este video. En este video vamos a ver el tema de la terminación de la relación individual de trabajo. Empezando por los articulados que fungen como base para esta situación, esta configuración. Lo tenemos como base en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual tenemos que comprender el contexto. En la terminación de la relación de trabajo, entendemos que las obligaciones de las partes cesan por completo, no se suspenden, cesan. De parte del trabajador, pues la actividad principal es la principal obligación, la cual va a cesar, ya no tiene obligación. Y por parte del patrón, pues la obligación principal pues es el salario. De ahí se puede derivar un conjunto de obligaciones adicionales, pero son accesorias, las cuales corren con la misma suerte que la obligación principal. Entonces cesan estas obligaciones y se hace la terminación laboral. Los elementos de la relación laboral también cesan por completo. Los supuestos señalados dentro del artículo 53 son varios y cada uno tiene su particularidad, solamente que el legislador pues los puso todos en un solo artículo. Tenemos la fracción primera, que es el mutuo consentimiento. Precisamente como es un contrato individual de trabajo, pues este debe de poder cesar también por mutuo consentimiento de las partes. Este tipo de terminación laboral sí requiere de una formalidad. Ahorita vamos a ver esa formalidad. Encontramos la fracción segunda, que es por muerte del trabajador. Aquí sí nos encontramos ante una situación donde es una muerte del trabajador por un riesgo laboral, que en su debido momento les anexaré un video con la información correspondiente, con la explicación. O puede ser por una cuestión de que no fue un riesgo laboral. En cualquiera de los dos supuestos se requiere de una formalidad. La cuestión de riesgo de trabajo me la voy a reservar para un siguiente capítulo, y lo referente a cuando no es un riesgo de trabajo, pues se tiene que dar una indemnización también al trabajador. Bueno, obviamente no al trabajador, sino en este caso a los que están reconocidos como beneficiarios, y se tiene que seguir también un protocolo, el cual vamos a ver en su debido momento. Pero aquí el punto es que sí requiere una formalidad. En la fracción tercera, que es la terminación de la obra o el término del capital de inversión, en este supuesto no se requiere de una formalidad por parte del patrón, a excepción por la quiebra, donde sí se tiene que justificar, pero de ahí en fuera el término de la obra o el término de la relación de trabajo, de la vigencia, que es, digamos, un contrato por tiempo determinado de 3 años, 5 meses, etcétera, no se requiere una formalidad. Sin embargo, sí se tiene que seguir un protocolo mínimo para hacer la liquidación correspondiente de los derechos posibles que hayan sido generados, los cuales son irrenunciables. Por ejemplo, el aguinaldo y las vacaciones. Y si en determinado momento se obtuvo la suficiente antigüedad, pues hablamos de la primera antigüedad. Entonces, para esos derechos sí se tendría que seguir un protocolo. Fuera de ahí no seguimos nada. En esos supuestos, y por último tenemos la fracción cuarta, que son terminaciones colectivas. También se tiene que seguir un protocolo, pero ese también lo veríamos en otro capítulo, en el capítulo de el tema de las relaciones sindicales y sus terminaciones correspondientes, que son algo similares, guardan la misma idea, la misma postura, pero se requiere un tema adicional. Pero también se necesita una formalidad. ¿Qué tipo de formalidad tengo que seguir? ¿Acaso sería algo a lo que yo crea, a mi opinión, a mi consideración particular? No.
El artículo 33 en su segundo párrafo nos indica que se tienen que seguir, primero, en el primer supuesto, en el primer párrafo del artículo 33 nos indica que toda renuncia de derechos es nula. Forzosamente se le tienen que finiquitar, liquidar, mejor dicho, los derechos correspondientes al trabajador. Forzosamente, no hay de que, se murió, pues ya no le pagué las vacaciones. No, no, todos estos derechos son irrenunciables. Y en su segundo párrafo nos indica las formalidades que se tienen que seguir ante liquidaciones o convenios. Si bien el artículo nos indica requisitos, muchos de ellos son implícitos y otros son implícitos. Están explícitos. ¿Cuáles serían? En este caso, los que nos indica el artículo de una forma explícita es que dicho convenio o dicha liquidación tiene que estar forzosamente por escrito. Aquí no es válido que fue de forma verbal, no, tiene que ser por escrito. Otro requisito nos indica que se tiene que redactar la relación circunstanciada de los hechos. ¿Qué implica esto? Es qué es lo que está sucediendo, dónde sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, ante quién sucedió. Todas estas cuestiones que estoy indicando se tienen que ver respondidas en la transcripción de hechos. Es decir, tengo que dar una historia de todo lo que sucedió de una forma circunstanciada y específica, puntual, completa. No es solamente renuncio a todos mis derechos, a mi relación individual de trabajo y quedo antemano muy agradecido y afirmo. No. Ahí tiene que haber una relación circunstanciada de qué sucedió, de los hechos. El motivo, se tiene que indicar el motivo. Obviamente este motivo es de forma voluntaria. Algo meramente característico de este tipo de determinación de la relación individual de trabajo. Y tenemos que añadir los derechos comprendidos que se van a liquidar, a los cuales yo tendré derecho por el hecho de haber renunciado. Esto en la práctica lo conocemos como la liquidación, los derechos comprendidos. Entonces, es mi carta de renuncia y mi liquidación. Dos documentos entrañables, los cuales no pueden funcionar de manera independiente. Es los dos o ninguno. En los derechos comprendidos, lo que viene siendo la liquidación, se estila que los documentos sean muy parecidos, con los mismos requisitos, solamente añadimos los derechos comprendidos. En la carta de renuncia no es necesario realizar la liquidación donde se señala el concepto, cantidad, pero en la liquidación sí. Es cuestión ahí de estilos que se han venido manejando. Aquí lo importante es cumplir con cada uno de ellos. Adicionalmente, los requisitos que vienen de forma implícita, pues hablamos del nombre del trabajador, el lugar, la fecha, ante quién estoy renunciando, ante qué puesto estoy renunciando, qué salario venía manejando, que no se me va a deber ningún tipo de derecho. Precisamente por eso es el desglose de los derechos comprendidos, para que si en dado caso hay un derecho que se me pueda pasar, pues ahí está su desglose. Se hace la mención de cada uno de los derechos. ¿Por qué la mención de cada uno de los derechos? Porque este documento puede ser susceptible de nulidad. ¿Cuándo sería nulo dicho documento? Cuando haya renuncia de derechos, o si no se esté considerando algún derecho especial, el cual ya goce el trabajador. Entonces tengo que ser específico y señalar todos y cada uno de esos derechos. Como les mencionaba, pues el nombre. También se estila la firma y un apartado adicional de ratificación de firma, es decir, va a tener que firmar 2 veces. Eso es cuestión de algunos formatos, estilos que se manejan, e inclusive yendo un poco más a la segura, se anexa también huellas dactilares. Tanto en la carta de renuncia, tanto
en el finiquito, en la liquidación, perdón. También otro de los requisitos implícitos pues es cómo se le voy a pagar esa cantidad, si va a ser en efectivo, cuál va a ser la cantidad total, el desglose de cada uno de los conceptos y la cantidad total, que es la sumatoria. ¿Qué derechos comprendidos se pueden tomar en cuenta como derechos ya generados? Los básicos indispensables que me indica la ley, como es una renuncia voluntaria, si tiene más de 15 años, recordemos que tiene derecho a la prima de antigüedad. Entonces ahí le añadimos prima de antigüedad, vacaciones, vacaciones proporcionales, prima vacacional proporcional, aguinaldo, aguinaldo proporcional, salarios de vengados. ¿Cuáles son los salarios de vengados? Bueno, pues los días que ya trabajo, los cuales no le he pagado. Salarios de vengados, algunas horas extras que haya generado, días adicionales por haber sido laborados, todos los derechos que yo considere que ya laboró y que tiene valga la redundancia, el derecho, se tienen que señalar todos y cada uno de los conceptos. Hay una pregunta que también es muy recurrente. ¿Se tiene que ratificar? Este documento lo tengo que ratificar. En la reforma anterior o en las legislaciones anteriores de la Ley Federal del Trabajo, de lo que es antes de mayo de este año 2020, se indicaba de forma obligatoria, porque el artículo en su segundo párrafo indicaba deberá ser ratificado ante las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, en la práctica, muchas de las circunstancias, muchos de los supuestos reunían todos los requisitos de ley y muchos patrones optaban por no hacer la ratificación. A fin de cuentas se estaba cumpliendo cada uno de los preceptos indicados por la ley y el principio más importante, que es la no renunciabilidad de derechos. Estas situaciones se fueron ante la Corte, llegaron al análisis de la Suprema Corte y se empezó a dirimir por parte de los órganos del poder citado que era adicional este requisito, que no era obligatorio siempre y cuando no haya nulidad, no haya renuncia de derechos, porque entonces sería nulo dicho documento. De manera que se estipuló posteriormente en la reforma de mayo del 2020 que ya no es un requisito. En su tercer párrafo indica que aquellos liquidaciones o convenios que no se lleven ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, del cual quisiera citarlo, dice: cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, que es como les mencionaba, ya no es obligatorio, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el tribunal. Esto no implica que si no lo celebraste ante la Junta, ante la nueva autoridad, no sea susceptible de nulidad. Es por eso que te menciono. Lo más importante es que reúnas todos los requisitos. Solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas. De manera que nos deja la puerta abierta sobre si lo voy a ratificar o no lo voy a ratificar. Ya es opcional. Esto como antecedente porque se empezó a resolver por parte de la Suprema Corte de que no era necesaria la ratificación correspondiente siempre y cuando se reúnan todos los derechos y cada uno de los requisitos indicados por parte de la ley. Bien, con esto concluimos esta pequeña cápsula sobre la terminación de la relación individual de trabajo, específicamente con un enfoque mayor en lo que es la terminación voluntaria de la relación individual de trabajo, donde patrón y trabajador están de acuerdo, simplemente el trabajador realiza la renuncia correspondiente. Te pido que me apoyes dando un like al video para poder ir subiendo más videos y poder contribuir al conocimiento y para la mejor toma de decisiones entre nuestras empresas y sobre todo nosotros como los trabajadores también.
Te agradezco. Estamos pendientes con los demás temas. En los siguientes capítulos estaremos viendo la formalidad que tengo que guardar en la muerte del trabajador y en la terminación colectiva de las relaciones laborales. Muchas gracias.